Muy buenos días a todos. Sean nuestras primeras palabras para darle la bienvenida y agradecerle a todos por acompañarnos esta mañana. El tiempo ha sido bastante desafiante eh, y la verdad que el agradecimiento es doble por, a pesar de los problemas del temporal y de la lluvia en la región metropolitana, estar ustedes con nosotros esta mañana. Y hablando de desafíos, la verdad que, como ustedes saben, y pudimos ver en la pandemia, que la verdad que planteó bastantes desafíos y amenazas significativas, no solamente para el control y los procesos organizacionales, sino que estas amenazas y desafíos, aunque pocos lo habrían podido prever al inicio de la pandemia, nos siguen desafiando hasta el día de hoy. Entonces, en la lógica de la pandemia, queremos conversar con ustedes esta mañana los resultados de nuestro estudio global de integridad 2022, que precisamente se llevó a cabo durante la pandemia, y por lo tanto los invito a revisar los principales resultados. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy día, como ustedes pueden ver en el slide, hemos preparado una presentación bastante comprensiva, donde queremos pasar revista a los principales resultados de nuestro estudio global de integridad 2022, pero luego queremos también, con el apoyo de dos connotados expertos que nos acompañan esta mañana, identificar mejores prácticas y recomendaciones para ayudar a las organizaciones a fortalecer precisamente los programas de cumplimiento y fortalecer la administración de riesgos de integridad. En este punto quiero agradecer y darle la bienvenida muy especialmente a Carolina Bablitza, oficial de cumplimiento de libre competencia de SMU, y a Ignacio Larraín, socio del estudio Filippi. Carolina, Ignacio, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Y ahora, lo prometido es deuda, y la verdad que los invito a revisar los principales resultados de nuestro estudio global de integridad 2022. Básicamente, y en términos de conversar un poco de la metodología, comentarles muy preliminarmente y rápidamente que EY realiza este estudio cada 2 años. Y la verdad que, como ustedes pueden ver en el slide, nuestro estudio global de integridad 2022 fue conducido precisamente en la época de la pandemia. Y destacar quizá que también sufrió una ampliación en el alcance bastante significativo respecto del estudio anterior del año 2020. En términos del perfil de los encuestados, y siguiendo un poquito con el enfoque de la metodología, destacar que nuestro estudio del año 2022 recoge información relevante sobre integridad corporativa y la visión de más de 4.700 directores, gerentes generales y otros altos ejecutivos de diferentes industrias a nivel global. Destacar que 100 corresponden precisamente a una encuesta llevada en nuestro país. En términos de nuestro país y de la encuesta, aquí podemos ver cuál es el perfil de los encuestados o de los entrevistados en nuestro país, donde podemos identificar el rol, el sector, la industria y el tamaño de los targets entrevistados en Chile. Ahora, sin más, los invito a sumergirnos en los números y en los resultados principales de nuestro estudio, sin la lógica de ser muy extenso. Queremos ir avanzando rápidamente en los principales resultados a destacar. A nivel global, como ustedes pueden apreciar, hemos seleccionado 6 temas a destacar. El primero de ellos es precisamente que el 55% de los encuestados cree que los estándares de integridad se han mantenido iguales o han empeorado en los últimos 18 meses.
Pero por su parte, otro elemento interesante en la cultura de integridad, y queremos destacarlo esta mañana, es que el 97% cree que la integridad es importante para mantener su negocio, mientras que solo el 33% a nivel global dice que comportarse con estándares éticos es una característica importante de la integridad. Este es un punto bien relevante que quizá podemos conversar posteriormente. Por su parte, en términos de inconducta, el 18% de los miembros del directorio encuestado señalan que estarían dispuestos a engañar a partes externas, como los auditores o el regulador, para mejorar precisamente su progresión profesional o remuneración. Un dato bastante relevante. Pero capaz también, destacar que en términos de la confianza en los terceros, a nivel global solo el 28% de los empleados confía en que las terceras partes cumplan con las leyes y regulaciones relevantes. Veremos que tenemos una diferencia importante con la apreciación en Chile en la lámina siguiente. También siguiendo con los desafíos del COVID, el 41% de los encuestados, y si hacemos un foco o un zoom en los directores, esta cifra sube al 54%, dicen que la pandemia ha hecho que sea mucho más difícil llevar a cabo negocios con integridad. Por último, en términos de inconductas, el 42% de los miembros del directorio estarían de acuerdo en que el comportamiento poco ético de altos cargos o personas de alto desempeño es normalmente tolerado en su organización. Este es un punto bastante relevante porque sube en comparación con lo que marcaba este mismo rubro el año 2020, que en esa ocasión respondieron afirmativamente a esta consulta 34%. Ahora bien, en términos de los resultados con foco en Chile, en nuestro país, también destacar 6 puntos que creemos que son relevantes. El primero de ellos, y haciendo una comparación con el anterior, señala que el 57% de los encuestados cree que los estándares de integridad se han mantenido iguales o han empeorado en los últimos 18 meses. Esto, si hacemos una referencia con el año 2020, con nuestro estudio del 2020, marcaba en este rubro un 40%, por lo tanto tenemos un 17% más alto de percepción en este punto. En la región, en el estudio actual, está marcando este rubro 47%, o sea, tenemos un delta y estamos más altos en un 10%. Por su parte, el 61% de los encuestados dice que la pandemia ha hecho que sea más difícil llevar a cabo el negocio con integridad. Aquí Chile está por encima del promedio en un 20%. Por su parte, en términos de inconducta, el 7% de los encuestados estaría dispuesto a engañar a partes externas, como ya lo vimos, auditores o reguladores, para mejorar su propia progresión profesional o remuneración. Respecto a este punto, solamente destacar o comentar que el año 2020, en nuestro estudio, este punto marcaba un 1%, o sea, subió bastante. Y si tenemos como referencia lo que dice el estudio actual del año 2022 respecto a los países desarrollados marcan en este punto un 5%. Siguiendo con básicamente otro rubro interesante, destacar que el 87% confía en que los terceros cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes. Y aquí, como les comentaba en la lámina anterior, es un voto importante de confianza respecto del cumplimiento por parte de terceros. Y en términos de inconducta, señalar que el 57% cree que hay gerentes que sacrificarían integridad por ganancias financieras en el corto plazo. Sobre este punto, comentarles muy sucintamente la referencia con el estudio del año 2020, donde en este rubro se marcaba solo un 46%, por lo tanto hay un delta importante. Y hacer una relación respecto a los países desarrollados en nuestro informe 2022,
donde en este punto están marcando 40%. Finalmente, comentarles que el 98% de los encuestados en Chile dice que, o refiere que es bastante o muy importante poder demostrar que la organización opera con integridad. Pero aquí pasa una cosa bien interesante, porque mientras el 98% dice eso, el 25% dice o refiere que comportarse con estándares éticos es una característica importante de la integridad. Y aquí lo que la mayoría refiere respecto de esto es que es más importante el cumplimiento de normas y reglamentos. Ese es como un dato interesante quizás que podemos conversar más adelante. Y siguiendo al frente con los resultados y con foco en la integridad, solamente comentarles sucintamente lo siguiente. En términos de cultura e integridad, bueno, y la verdad, como todos sabemos, ustedes saben, la cultura organizacional es bastante dinámica. Un cambio cultural es un cambio que toma bastante tiempo. Normalmente es mucho más rápido cambiar las reglas, los procesos, las políticas, pero los cambios culturales demoran. Por lo tanto, es clave poner en el centro de la estrategia corporativa la estrategia de integridad. En este punto, aunque nuestro informe refiere que muchas organizaciones están invirtiendo más en programas de comunicación, en programas de capacitación, al parecer ese mensaje por sí solo parece no haber tenido el efecto suficiente para crear una cultura de integridad. Y aquí estamos viendo, en efecto, alguna situación que nos ratifica lo anterior. Como ustedes pueden ver en la lámina, los miembros del directorio encuestado o entrevistado tienen casi 3 veces más probabilidad de ignorar conductas poco éticas de terceros que sus empleados. 5 veces más probabilidad de falsificar registros financieros que sus empleados. Y 6 veces más probabilidad de engañar a terceros externos, como los auditores o el regulador, que sus empleados. Un dato que nos parece relevante. También, y creo que lamentablemente, y para nadie un misterio, los desafíos del fraude y la corrupción continúan. Nuestro estudio lamentablemente no tiene buenas noticias, sino que básicamente está reflejando que el fraude y la corrupción no han disminuido a nivel mundial, ni tampoco en nuestro país. En efecto, los resultados desde el año 2014 sobre este rubro en adelante han manifestado un avance, un crecimiento, y quizá la pandemia lo que ha venido a incrementar son los incentivos para la comisión de inconductas, fraude o otras situaciones irregulares. Y también producto de la flexibilización de los controles asociados al teletrabajo, otras vías de comisión de inconducta. Entonces, en términos conceptuales, estamos en lo que podríamos denominar la tormenta perfecta. ¿Sí? Ahora, es solamente un inciso. En términos de investigación o detección de fraude, normalmente la detección de un fraude tarda entre 12 a 14 meses. ¿Ya? Durante ese tiempo el fraude sigue ocurriendo. Por lo tanto, este 19% de los entrevistados que dicen que han experimentado un fraude importante en su organización durante los últimos 18 meses puede ser solamente la punta del iceberg. ¿Sí? Aquí hacer una referencia muy rápida que sobre este rubro, en nuestro informe 2020, se marcó un 15%, o sea, hay un delta de 4 que hemos subido respecto a hace 2 años. Y como referencia en la región, este rubro está en 13%. Y en los países desarrollados este rubro está en un 11%. O sea, estamos bastante más altos. Siguiendo con lo que es los resultados de nuestro estudio, y quizás hablando un poquito del entorno de integridad óptimo, destacar solamente lo siguiente.
El entorno de integridad óptimo, la verdad que es un trabajo bastante, se dice fácil, pero es un trabajo bastante difícil. En la lógica, por decirlo en simple, se trata de transformar las intenciones en acciones, ¿sí? Y transformar las intenciones en acciones es un trabajo bastante arduo. Como ustedes saben, la verdad que los sistemas y los procesos no cometen fraude, si los que cometen fraude son las personas. En este sentido, los mejores marcos de cumplimiento pueden ser violados si no hay una cultura de hacer lo correcto. Entonces, sobre este punto, destacar que a pesar de que nuestro estudio refiere que hay un crecimiento a gran escala en los programas de cumplimiento, la verdad, como ustedes pueden ver en la slide, parece que los ejecutivos se han vuelto más tolerantes en el comportamiento poco ético, porque sobre este rubro, como ustedes pueden ver, tenemos un crecimiento respecto del año 2020 de un 14%. Ahora, no solamente destacar los malos resultados, también destacar lo bueno. Por el otro lado, y un punto interesante, hay una caída en la percepción de que es fácil eludir las reglas y los procesos de negocio, en un 8%. Ahora bien, siguiendo con el tema de la cultura de integridad y la incorporación de la integridad a la estrategia, el 82% de nuestros encuestados estuvo de acuerdo en que el desafío es mucho mayor en las organizaciones para mantener los estándares de integridad cuando están en periodos de cambios en el mercado, de cambios en la regulación o con un mercado difícil. ¿Sí? En relación con este mismo punto y con el comportamiento poco ético, ante la pregunta ¿qué estaría dispuesto a hacer para mejorar su progresión profesional o remuneración? Como ustedes pueden ver ahí en la slide, todas las conductas reflejan un aumento importante respecto de lo que marcaban en ese mismo rubro el año de nuestro informe 2020. O sea, hemos subido y estamos marcando bastante más alto en estos conceptos que el año anterior. Siguiendo con la cultura de integridad, y es imposible hablar de eso sin mencionar la protección de los denunciantes. La protección de los denunciantes es la base, un punto de referencia esencial de los programas de integridad. Y en este punto, la verdad que en general se refiere en nuestro estudio a nivel global que los denunciantes ahora se les protege más que hace 3 años. Pero haciendo un doble clic en los resultados locales en Chile, destacar que nuestro país, mientras que el 33% señala o refiere que los denunciantes ahora se les ofrece mayor protección que hace 3 años, destacar también que el 21% dice que las personas todavía tienen miedo a usar el canal de denuncia. Ese es un desafío bastante interesante. En términos de lo que es la innovación, transformación digital, percepción del riesgo, etc. Como ustedes saben, la transformación digital llegó para quedarse antes y muy impulsada por la pandemia. El Big Data y la velocidad de creación, la cantidad de datos o el volumen de datos y la velocidad con que estos datos se crean, administran en las empresas, ha sido cada vez más. Hoy día tenemos nosotros clientes que duplican la información en el sistema en un año. Eso tiene muchos desafíos, pero también los cambios regulatorios, desde el punto de vista de la protección de datos y desde el punto de vista del cybersecurity, están afectando a todas las organizaciones. Y sobre este punto, destacar solamente un par de temas en nuestro informe. Para nadie es un misterio que desde que las empresas y las organizaciones han administrado más datos, han tenido más variedad de datos y han generado mayor datos con menor tiempo, esto ha dejado de ser un problema quizás del departamento de tecnología o de los informáticos y ha pasado a ser un tema relevante de administrar
dentro de los programas de cumplimiento en las organizaciones. Y aquí destacar solamente los riesgos más significativos mencionados en nuestro estudio cuando se le preguntaba al momento de adquirir, invertir o asociarse. En este sentido, como ustedes pueden ver en la slide, el fraude, que es uno de los riesgos destacados, aumentó respecto del año 2020 en un 20%. La corrupción subió respecto del año 2020 en un 26%. La ciberseguridad bajó en un 1% respecto del año anterior, quizás muy impactada por las brechas de seguridad, ¿ya?, que ustedes conocen, que vivimos acá y en el mundo, que generó nuevas regulaciones, ¿sí? Y por último, destacar la privacidad de datos, que subió respecto del año 2020 en un 12%. Sin tomar más la palabra, y la verdad, en la lógica de poder ir avanzando en conversar y tener la opinión de expertos connotados en estas materias, abrimos el panel de expertos y damos nuevamente la bienvenida a nuestros panelistas. Carolina, Ignacio, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quizá, si les parece, aquí podemos partir, Carolina, con una pregunta abierta y ver cómo la vamos analizando. ¿Cuáles crees tú o cuáles son los resultados que tú destacarías o señalarías como relevantes de nuestro estudio? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Mira, yo creo que antes que un análisis de cada elemento en particular, creo que el estudio, ¿cierto?, es un llamado a atención urgente, importante para las compañías. Efectivamente estamos viendo, y en parte, y el mismo estudio lo revela, ¿cierto?, influenciado por la pandemia, pero probablemente estamos viendo solo la punta del iceberg, que hay otros factores también que están influenciando, ¿cierto?, estos resultados. Estamos viendo que en términos generales tenemos resultados peores o con suerte iguales a los que teníamos hace 2 años atrás, resultados que en su gran mayoría son peores a los resultados a nivel global. Y en particular, yo quiero poner el foco en un elemento que tú comentaste, ¿cierto?, que es esta mayor tolerancia o disposición a cometer actos que son abiertamente ilegales, ¿cierto?, por parte de los principales ejecutivos de una compañía. Entonces, la pregunta creo yo que cabe ahí, tú hiciste la analogía, ¿cierto?, con el tema de la integridad, pero también hay que tener en claro que por otro lado, ¿cierto?, y como bien lo dijiste, oye, parece ser que a las organizaciones les importa al menos cumplir el estándar normativo. Y yo pregunto, oye, cuando estamos dispuestos, ¿cierto?, a tolerar ese tipo de conductas, ¿qué pasa con todas las áreas grises, ¿cierto? Y yo vengo del mundo de competencia, entonces uno dice, ¿qué pasa con todas las conductas, por ejemplo, de abuso de poder de mercado, en que al final del día, efectivamente, el que una organización tenga o no poder de mercado es una cuestión que requiere un análisis adicional, que puede ser discutible en un caso concreto, o qué pasa con conductas, con infracciones, en definitiva, en que hay espacio para la interpretación. Yo creo que efectivamente lo relevante aquí es que estamos a muchos pasos de lograr, ¿cierto?, parece ser un comportamiento efectivamente íntegro en nuestras organizaciones, y lo que es peor, ni siquiera estamos, o sea, tenemos que tomar eso es una oportunidad para que al final del día al menos logremos un comportamiento legal, ajustado a la normativa vigente. Y Carolina, ¿y cómo cambiamos internamente? Porque capaz nosotros, como consultores externos con Ignacio, podemos tener una receta, ¿sí? Pero internamente las cosas normalmente son distintas. ¿Cómo has visto tú desde tu experiencia profesional, cómo se materializan estos cambios, cómo se posicionan los temas, cómo transforman lo que conversábamos, esto de las intenciones en acciones? Ojalá hubiera una receta, Jorge. Yo creo que efectivamente es caso a caso, organización a organización. Cada organización
tiene, ¿cierto?, una cultura determinada y determinadas palancas que se pueden o no activar. En términos generales, yo sí creo que hay dos elementos que son sumamente relevantes, digamos. Uno, ¿cierto?, es el canal de denuncias, ¿cierto?, que respecto al cual ya el estudio nos da algunas alertas. Pero otro elemento muy relevante también asociado a cómo al final del día detectamos y sancionamos efectivamente esta conducta son las investigaciones internas. Y yo creo que ahí pues, en Chile estamos al debe, digamos. Esa es mi evaluación preliminar. Creo que así como en el Estado, ¿cierto? Tenemos el enforcement por un lado, ¿cierto? Y la denuncia en los particulares, al interior de las organizaciones tenemos que tener herramientas que permitan efectivamente detectar estos comportamientos y luego efectivamente sancionarlos, ¿cierto? Un elemento también que mencionaste tú y que también es claramente muy perjudicial de cara a cualquier intento por instalar un comportamiento ético es esta percepción de que los comportamientos no íntegros realizados por ejecutivos de mayor rango, ¿cierto?, son mayormente tolerados. Y ahí yo también creo que es un llamado de atención súper potente, algo que cualquier organización debiera revisar. Todos tenemos, ¿cierto?, los datos de qué denuncias, qué investigaciones hemos realizado, a quién hemos sancionado y cómo lo hemos sancionado. Y efectivamente uno debiera, ¿cierto?, creo yo, que en la medida que esto funcione, de nuevo, de que demos las señales adecuadas, tanto porque el canal de denuncia está funcionando adecuadamente, como porque aun cuando no me denuncian, ¿cierto?, la organización puede igualmente detectar mi conducta y al final del día sancionarme en la medida que esa conducta no sea íntegra. Bueno, efectivamente vamos a dar pasos relevantes, digamos, de cara a instalar este tema en las organizaciones. Y el tema del canal de denuncia, yo creo que en términos estadísticos, y lo que nosotros vemos, ha demostrado ser un control bastante eficiente para identificar señales de alerta de comportamientos irregulares, inconductas o fraude. Pero ¿qué señales desde tu punto de vista internamente uno tiene que estar alerta del canal de denuncia? Por ejemplo, nosotros desde afuera nos llama la atención cuando un canal de denuncia no recibe denuncias o recibe pocas denuncias. ¿Te fijas? Eso de todas formas es una señal muy potente. Y ahí el estudio de nuevo nos da algunas cosas que son relevantes. Uno tiene que lograr que los colaboradores sientan que el canal de denuncias es de ellos, creo yo. El estudio muestra cómo los colaboradores sienten que ellos no tienen el deber de denunciar. Y eso es algo que hay que instalar, digamos. Una cuestión que a mí me preocupa, que he visto, digamos, y que creo que también es fácilmente subsanable, es que muchas veces los colaboradores también sienten que no pueden denunciar si no cuentan con toda la evidencia, todos los antecedentes que al final del día da cuenta que la infracción es real, ¿cierto? De que vas a ser sancionado. Y en ese sentido yo creo que hay dos elementos que ayudan, que son súper relevantes en eso. Uno es reenfocar el mensaje de cuál es el objeto del canal de denuncia, para que al final del día sea también un canal de consultas, digamos, de preguntas, de dudas, que al final del día el denunciante no sienta que al recurrir a él tiene el mismo estándar de exigencia que podría tener si presenta una querella, digamos, frente al Ministerio Público. No se trata de eso, digamos. Y lo segundo que es muy relevante es el tema de la protección de la identidad, y de la protección, diría yo, no solo de la identidad del denunciante, yo diría que los resguardos respecto a la confidencialidad de la investigación, que surge a propósito de la denuncia. A mí me preocupa, cuando uno trata de indagar por qué no utiliza el canal, uno de los elementos que cada tanto escucho es como, no, es que después todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, quién fue, a ti ya te llamaron a declarar, tú no fuiste a declarar, eso no nos debiera pasar, digamos.
En ese sentido, yo creo que esos son dos elementos que son relevantes, digamos, de cara al canal. Y, y, y Carolina, desde el punto de vista del trabajo de la operación de compliance, eh, ¿cómo has visto tú que ha impulsado o no este aspecto, la nueva regulación en Chile que habla de los whistleblowers? ¿Ha generado alguna sinergia importante? ¿Se han tomado precauciones al respecto? ¿Ha generado un mayor, entre comillas, preocupación o awareness? ¿Qué has Sí. visto? Yo creo que todavía estamos viendo recién las primeras señales, ¿cierto? Es muy pronto para evaluar efectivamente cuál es el impacto real que esto va a tener al final del día, digamos. ¿Mm? Sí creo que, de nuevo, al menos desde el punto de vista teórico, ¿cierto? O sea, es un incentivo importante, es una cuestión respecto a la cual las organizaciones tienen que poner foco, ¿cierto? Mm, mm. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que es un cambio bien paradigmático, pero quizás no se ha movido tan rápido como lo hemos visto en el derecho anglosajón. ¿Ah? Pero estamos donde estamos y es parte del impulso y el fortalecimiento que todos los que estamos en el mismo rubro, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacer. Esto de sembrar, ¿ah? Y para poder cosechar. Una pregunta, tú mencionabas, Carolina, que te había llamado la atención el tema que los ejecutivos parecen haberse vuelto más tolerantes con el comportamiento poco ético. Según tu apreciación, ¿y esto está impactado por la pandemia solamente o es un problema más sistémico? Buena pregunta. A ver, yo sí creo que la pandemia tiene un rol relevante en esto. Ujú. Me inclino a pensar oye, y recién estamos viendo también los primeros efectos de la pandemia. Entonces, primero vimos oye, los efectos evidentes, oye, tiene un efecto sanitario importante, después tiene un efecto económico importante. Después nos dimos cuenta que en educación también está generando algunos efectos no menores, ¿cierto? Y este estudio parece mostrarnos, ¿cierto?, que efectivamente en pandemia eh, pasan varias cosas que al final del día parecen explicar al menos en parte este efecto. Porque además no es un efecto solo local, ¿cierto, Jorge? Es un efecto que se ve en distintas entidades, pero a nivel global. Entonces, tenemos algunos elementos relevantes, ¿cierto? Y yo creo que uno de ellos es que en pandemia efectivamente el ser humano empieza a operar en una modalidad de sobrevivencia, digamos, ¿cierto? Como equivalente a una modalidad de guerra, en que conductas que normalmente no toleramos, ¿cierto? En el día a día nosotros no matamos a nadie, pero en guerra se permite matar a otra persona. Entonces, bueno, algo análogo, ¿cierto? Parece suceder en el mundo de la integridad de los negocios a propósito de la pandemia. Pero lo grave de esto, ¿cierto? Es que una vez que pasamos esta barrera, ¿cierto? Por todos estos factores, volver al estado normal, al estado querido, digamos, requiere un esfuerzo consciente, digamos. No es una cuestión que pasa solo porque quitamos el factor pandemia, porque ya vimos que lográbamos ciertas cosas sin, de ciertas maneras, ¿cierto? Entonces, de verdad creo que aquí, por eso digo que es la oportunidad y el llamado a atención, parece ser que vamos saliendo finalmente, ¿cierto?, de esta pandemia. Y entonces es hora de poner foco, recursos materiales, recursos humanos, para, de nuevo, no solo salir de ahí, sino, bueno, mejorar en aquellos aspectos en que hay que mejorar. Totalmente de acuerdo. Y solamente para redondear y quizá darle traslado, ¿ah? A Ignacio. Eh, en el fondo, desde tu experiencia profesional, desde tu visión interna de la operación, eh, ¿qué buenas prácticas o acciones clave nos recomendaría? Sí, yo creo que ahí de verdad
creo que de nuevo, hay algunos elementos que uno puede aconsejar sin perjuicio, que lo primero, creo yo, clave es conocer la organización, digamos. Hay cosas que funcionan muy bien en ciertas organizaciones y no tan bien en otras, digamos. Eh, Creo que el elemento, digamos, de que logremos instalar la integridad como un elemento esencial de la cultura organizacional, eh, no, no solo es relevante, o sea, es relevante para la sociedad, ¿cierto? Es relevante por factores económicos, es relevante por factores competitivos también. Pero también en ese sentido creo yo que de nuevo hay algunos elementos que tenemos sobre la mesa y que tenemos que aprovechar. Y a lo que ya señalé respecto al tema del canal de denuncia, respecto a las investigaciones internas, agregaría un elemento que también el estudio da algunas luces y que podemos implementar, y es el tema de cómo permitimos el escrutinio, ¿cierto?, al interior de la organización de las decisiones que adopta la dirección o los principales ejecutivos. Creo que en la medida que logremos establecer o por instancias para ese escrutinio, finalmente estamos logrando, ¿cierto?, alinear los incentivos, ¿cierto? De nuevo, disminuir habilidades y alinear incentivos para que al final del día el comportamiento se ajuste a estos estándares. Muchísimas gracias, Carolina. Totalmente de acuerdo. La transparencia es como el Tier 1 en cualquier estructura de cumplimiento. Muchas gracias. Yo creo que en este minuto quizá podemos darle traslado a don Ignacio Larraín, socio del estudio Filippi, que nos acompaña esta mañana. Y quizá, Ignacio, dentro de tu experiencia, ¿qué temas te llaman la atención de lo que mostramos hoy día, de lo que pudiste ver en nuestro estudio? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto compartir este panel con la Carolina y contigo. A ver, lo primero que me llama la atención tiene que ver con la poca relevancia e importancia que se le asignan los esquemas de incentivos en las empresas para impulsar a los colaboradores a actuar en forma íntegra. Yo creo que ahí quizás después cuando hablemos un poco respecto de las cosas más concretas, yo creo que ahí hay tierra sobre la cual sembrar en el fondo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero principalmente al hecho de que tengo la impresión de que tanto desde el punto de vista de los denunciantes como desde el punto de vista de quien reconoce la existencia de una conducta, las empresas no necesariamente tienen bien diseñado los incentivos o los estímulos necesarios para que ellos acudan a los canales. Como decía la Carolina, en general suele ocurrir, o es más o menos habitual, que uno ve que los colaboradores o no le tienen confianza a los canales de denuncia, o no los sienten como propios, o derechamente no acuden porque creen que tienen que llegar con un caso completamente armado. Y la verdad es que los canales de denuncia debieran ser muy acogedores, por decirlo de alguna forma, en términos de que el trabajador se sienta en confianza de hacer uso de los mismos. De ahí la relevancia también de la confidencialidad de la información, etcétera, ¿no es cierto? Pero creo que además los incentivos tienen dos aristas, ¿no es cierto? Una arista es el incentivo para que se haga uso de los mecanismos de cumplimiento dentro de las compañías, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, tanto desde el punto de vista del denunciante como desde el punto de vista de aquel que reconoce haber cometido una conducta, existe una cultura que permita de alguna forma trasladarle a ambos colaboradores los, entre comillas, beneficios derivados de tanto de la denuncia como del reconocimiento. No me refiero con esto a que tenga que haber un incentivo monetario a las denuncias, sino que me refiero, porque además yo creo que eso sería muy poco atingente a la cultura local, ¿no es cierto? Eso quizás funciona en otras partes del mundo, pero en Chile sería una cuestión un poco rara. Y hay un dato que me llamó la atención y que no tiene que ver con el estudio en particular, sino que tiene que ver con algo que estaba leyendo el otro día, que es que hay una encuesta que se hizo a nivel mundial respecto de por qué, o sea, si hay una pregunta bien concreta, era que si se generaban o no esquemas, si los esquemas de compensación generan conflictos de interés finalmente entre las compañías y sus ejecutivos. Y un 57% de los encuestados consideraba que sí. En el fondo, ahí hay un tema que de hecho ha sido puesto de relevancia por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Defensa Libre de Competencia,
de una serie de autoridades que tiene que ver con que los esquemas de incentivos, ya no de incentivos para hacer uso de los canales de denuncia o de los mecanismos internos, sino de los incentivos que tienen que ver con la remuneración, básicamente, o con los incentivos de la estructura de bono, en el fondo, finalmente pueden ser de alguna forma el caldo de cultivo o el hecho que gatilla la comisión de conductas poco éticas. Y en ese sentido, obviamente, había un avance, uno lo ve desde el lado como más del asesor externo, como decías tú, Jorge, antes, había un avance efectivamente en términos de que las empresas han venido transitando desde esquemas netamente cuantitativos a esquemas más cualitativos de evaluación, pero yo creo que queda mucho por avanzar en ese sentido. O sea, creo que en general, en mi experiencia, sin poner casos concretos, es bien habitual que uno se encuentre con casos de comisión de ilícitos asociados a metas o incentivos desproporcionados, en el fondo, o muy alocados en lo cuantitativo y que no tienen una componente cualitativa. Lo otro que también me llamó la atención como dato del estudio, el hecho de que el comportamiento ético en Chile tiene una menor valoración que la que tienen en los países promedio del estudio. Ahí hay una comparativa que es como 25% versus 33% en el promedio, en el fondo. Lo que de alguna forma, no sé si tiene un poco que ver con lo que comentaba Carolina antes, que es el tema relacionado con el hecho de que parece ser que los directivos chilenos, en el fondo, tienen una menor o una mayor inclinación a cometer actos poco íntegros o ilícitos, etc. Y después destacar solamente un tercer punto muy rápidamente, y que tiene que ver, algo que destacaste tú también, Jorge, que tiene que ver con el alto porcentaje que está dispuesto a ignorar un comportamiento poco ético dentro de su equipo, en definitiva. Y eso creo que también es una señal de alerta bien relevante, porque quiere decir que de alguna forma los controles, porque claro, los controles son, independiente de que incluyamos mucha tecnología y muchas señales de alerta, etcétera, internamente, los controles igual al final del día dependen al final del día dependen de un ser humano. Entonces, si alguien está dispuesto a obviar, finalmente no importa cuánta tecnología involucremos en el proceso, porque la decisión finalmente va a ser la errónea. La verdad que muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de nosotros que estamos en la investigación de fraude, las señales de alerta que tú destacas siempre están en nuestro to-do list. ¿Ah? Esto de los incentivos económicos, por supuesto, pues, así como la gente que no sale de vacaciones es una red flag. Los incentivos económicos es bien importante al momento de identificar algún tipo de esquema asociado digamos, a movimientos de última hora, al final del balance, etcétera. Y eso es muy relevante y es algo que está en la agenda de muchos de nuestros clientes actualmente. El otro tema que mencionabas tú, sí, en el fondo la pregunta es ¿por qué la gente buena hace cosas malas? ¿Cierto? Y ahí uno tiene una variedad de opiniones, teorías, etcétera. Desde el punto de vista nuestro de fraude, está el triángulo del fraude, ¿ah? Cuando confluyen la oportunidad, la racionalización y la capacidad, ocurre. ¿Ah? La presión es muy relevante. Y en términos de pandemia, obviamente, eso es un factor relevante. Pero en este punto, quizá preguntarte, ¿existe algún tipo de vínculo desde lo que tú has podido ver entre la pandemia y el aumento de esta percepción, impresión de impunidad en las conductas, o si quieres al revés, el relajamiento de los estándares éticos? ¿Ves algo por ese lado? Sí, desde mi experiencia yo creo que sí. Yo creo que sí existe una conexión bien directa entre, yo creo que más que la pandemia, o sea, la pandemia obviamente es el factor que genera lo que voy a decir ahora, pero el teletrabajo conceptualmente a mi juicio tiene dos aristas. Uno es el hecho de que las empresas tienen una cultura, ¿no es cierto? Y traspasar cultura de manera remota es muy difícil, ¿ya? Parte de la cultura de las empresas es el comportamiento ético, es el fondo, el concierto completo de la normativa interna, ¿no es cierto? Y la normativa interna, explicarla a alguien que está teletrabajando es complicado, ¿no es cierto? Las empresas yo creo que han hecho esfuerzos durante la pandemia para ponerse al día un poco en materia de transmisión de la cultura a las compañías, pero tengo la impresión de que ahí
hay un gap importante entre lo que ocurría antes de la pandemia y lo que ocurre post pandemia respecto específicamente de ese punto, o sea, de la transmisión de la cultura de la empresa y junto con esa cultura la transmisión de los estándares éticos o los comportamientos éticos que se esperan por parte de la empresa. Y adicionalmente creo que hay otro factor que es bien interesante, que tiene que ver con algo que yo creo que comentaste tú o que comentó la Carolina también, que tiene que ver con la sensación, entre comillas, como de impunidad. ¿Por qué? Porque la Carolina decía una cosa que es cierta. En pandemia, en el fondo, uno entra como en modo sobrevivencia, ¿no es cierto? Y en modo sobrevivencia, la gente estaba preocupada, en el fondo, de no perder su trabajo, de hacerlo lo mejor posible durante la pandemia, etcétera, ¿no es cierto? Eso eventualmente, sumado a incentivos económicos inadecuados, un poco relacionado con lo que yo decía antes, es caldo de cultivo para eventualmente cruzar la línea, ¿no es cierto? Pero si adicionalmente a eso le sumamos que no hay un escrutinio público respecto de las conductas ni de las decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la decisión yo como directivo sentado en mi casa trabajando con mi computador la tomo solo, ya ni siquiera la consulto con la persona del costado, ¿no es cierto? Eso yo creo que yo creo que eso es claramente es una sopa muy complicada, con ingredientes muy complicados, ¿no es cierto? Y a eso súmale que de alguna forma, precisamente por, en el fondo, la inexistencia de la cultura o la mayor dificultad de traspasar la cultura, el menor escrutinio público, porque tus decisiones ya no son decisiones que son colegiadas o compartidas con el resto, sino que muchas decisiones que se toman rápidamente, y a eso sumándole el factor estrés pandémico con incentivos económicos, a mí me parece que eso puede ser un cóctel Molotov complicado de administrar. Totalmente de acuerdo, Ignacio. Oye, sobre ese punto quizás, ¿qué relevancia le asignas tú en tu experiencia, en lo que has podido ver en la profesión, al mayor o menor enforcement de las autoridades? Yo creo que el enforcement es clave. Esto es como, va a sonar divertido porque esto es como el diablo vendiendo cruces, porque claramente los abogados nos beneficiamos del mayor enforcement de las autoridades, pero claramente, y hay una cosa que yo creo que en Chile, y Chile en eso no es ajeno a otras culturas, ¿no es cierto? Pero en Chile yo creo que se manifiesta de manera muy potente, que es que en Chile se sientan precedentes por la vía de los casos. O sea, en Chile nosotros tenemos modificaciones legislativas que tienen nombres, fíjense en los nombres de las leyes, los nombres coloquiales me refiero, no en los nombres que llevan las leyes, ¿no es cierto? Todos se derivan de un caso. La ley Emilia, la ley Tatiana, la delación compensada, por poner un ejemplo, en Chile nace a propósito del caso supermercado, no existía como mecanismo antes perdón, del caso farmacia, no existía antes del caso farmacia, se genera a través de un caso. Entonces, la casuística en Chile es súper importante porque generalmente la casuística es la que da lugar o la que impulsa cambios normativos o regulatorios, ¿no es cierto? Y por lo tanto el enforcement es muy importante porque el enforcement de las autoridades finalmente lo que hace es que va moviendo el cerco, va corriendo el cerco de lo que... Y las compañías van adecuando su comportamiento y los ejecutivos van adecuando su comportamiento al enforcement de las autoridades. Esto no quiere decir que la gente esté como de alguna forma mirando qué es lo que va a hacer la autoridad para ver cómo se comporta. Yo creo que aquí, como todo en el mundo, ¿no es cierto? Hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente que efectivamente está dispuesta a jugar muy en la línea, gente que su política de riesgo en definitiva implica, o compañías que su política de riesgo implica que juegan 5 metros adentro de la línea, etcétera. Siempre hay un poco de todo, ¿no es cierto? Pero yo lo que sí vi durante la pandemia fue un aumento bien potente del enforcement de las autoridades y un enforcement muy creativo para hacerse en pandemia. Cosas que obviamente no puedo, por razones de secreto profesional, contar, pero cuestiones que en tiempos normales no se hacían y que durante la pandemia las autoridades han decidido hacer y que no necesariamente son inocuas, porque yo creo que en algunos casos implican una intromisión en la vida de las personas bien, bien potente. O sea, eso es algo que nosotros tenemos detectado, el ejercicio y el uso de facultades intrusivas por parte de la autoridad durante la pandemia escaló a niveles bien sorprendentes. O sea, las autoridades estuvieron mucho más activas de lo que estaban antes de la pandemia. Compartimos 100% nosotros también. De hecho, una de las actividades normalmente que nosotros hacemos precisamente es apoyar a clientes respecto de preparar la información para tener una buena estrategia dentro de un juicio y ver la posibilidad de tomar o no tomar el ticket. ¿Sí?
Pero quizá, y la regulación, las nuevas regulaciones, ¿han apoyado esto o de alguna manera? ¿Qué piensa? Yo creo que, a ver, yo tengo la impresión, y voy a poner un ejemplo bien concreto. El año 2016 se modificó el decreto ley 211, que es el que regula las normas de libre competencia, para ponerlo en algo que con la Carolina conocemos bien, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión de que la regulación, aparte de ayudar al enforcement, porque obviamente le entrega más herramientas a las autoridades, la regulación sí genera cambios concretos, ¿ya? En la conducta. Es cosa de ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, por poner ejemplos que no necesariamente son de fraudes propiamente tales, pero lo que ha ocurrido en materia de interlocking, por ejemplo. O sea, el hecho de que la Fiscalía Nacional Económica iniciara 2 casos de interlocking generó una ola de preguntas y ola de cambios en directorios, etcétera, en órganos de administración, que te demuestra que en el fondo primero viene la regulación, después la autoridad hace uso de la herramienta, y cuando hace uso de la herramienta los particulares están dispuestos a modificar su comportamiento. Como eso, hay un montón de ejemplos dentro de ese cambio normativo, por ejemplo. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que sí. Ahora, creo yo en la sobreabundancia de regulación, creo yo que tenemos que tener así como un SAR con un montón de facultades para perseguir conductas. Creo que hay que tener cuidado porque el péndulo, como ustedes saben, cuando se corre mucho, se desbalancea la mesa y en ese caso, yo creo que hoy día las autoridades tienen hartas facultades. Creo que eventualmente lo que falta son recursos muchas veces y por eso que uno a veces se encuentra con que no sé, dice, bueno, ¿cómo no hay más enforcement? ¿Cómo no hay más casos? Del típico clamor popular de, oiga, usted, voy a poner un ejemplo con el fiscal nacional económico, tiene la acción penal y no ha ejercido ninguna querella desde que tiene la acción penal en materia de colusión. Bueno, lo que pasa es que a cada día su afán y hay que darle recursos a la autoridad y no solo hay que darle recursos, sino que además hay que permitirle que tengan casos y hay que permitirles que estudien sus casos. O sea, al final del día el ejercicio de las potestades públicas, por decirlo de alguna forma, tiene que ser razonable y tiene que ser serio en el fondo. No es que vamos a tener aquí a gente persiguiendo por perseguir, pero sí creo que la regulación de la mano con el enforcement de esa misma regulación sí genera cambios de conducta en la práctica. Muchas gracias. Yo, la verdad que no es la idea sacarte información, pero en el fondo creo que es interesante, dado tu calidad de asesor en materias de cumplimiento, en investigaciones complejas, etcétera. ¿Cuál sería las buenas prácticas o las sugerencias o recomendaciones que tú señalarías como relevantes después de pasar revista un poco a los resultados del informe? ¿Cuál sería tu receta? Yo creo que una vez que uno se encuentra y aquí voy a ir a lo más concreto en el fondo, tenemos 2 etapas. Tenemos una etapa que es la etapa previa, ¿no es cierto? La etapa de detección de conducta. Ahí yo creo que la inclusión de tecnología hoy día es clave. O sea, pretender detectar conductas a la antigua, en el fondo involucrando gente, me parece que hoy día no, o sea, de partida es demasiado caro y en segundo lugar es completamente ineficiente, o sea, en cantidad de tiempo no tiene sentido. Obviamente hay distintas herramientas que uno puede utilizar, ¿no es cierto? Pero creo que la inclusión de tecnología es súper clave. Creo que lo otro que hay que acostumbrar, que es algo que no necesariamente está muy inserto en la cultura chilena, pero que es algo que es bien relevante, es el tema de las auditorías aleatorias. O sea, el hecho de que tú estés eventualmente sometido permanentemente a auditoría, y no me refiero con esto a que tener así como un gran hermano que está mirando todo lo que uno hace, sino que me refiero que internamente los colaboradores tienen que acostumbrarse de alguna forma a que sus actos tienen consecuencias no solo para ellos, sino que para las compañías y que por lo tanto las compañías tienen derecho, obviamente resguardando los derechos fundamentales de las personas, etcétera, ¿no es cierto? A conducir auditorías internas y por lo tanto a básicamente prepararse o en el fondo tratar de detectar proactivamente la comisión de ilícitos. Y un tema que por lo menos yo considero, y esto ya tiene que ver con la etapa del post, una vez cuando ya ocurre en el fondo, ya se detectó la conducta, ¿no es cierto? Creo que hay 2 cosas que son súper relevantes. La primera, y creo que esto sí está poco tratado o está, todavía no está, no tiene el nivel de relevancia que debería tener, y es algo que es divertido, porque lo leí hace unos años atrás en una publicación americana, que es que las empresas no tienen cultura de que cuando una persona reconoce que cometió una infracción,
la tiene que proteger. O sea, en el fondo, así como los mecanismos legales protegen a la persona, a la compañía que va y se acoge a un mecanismo de colaboración, de la acción compensada, clemencia, pónganle el nombre que quieran, creo que las compañías todavía no entienden que eso lo tienen que traspasar al colaborador que obviamente colabora y que permite que la compañía acceda, porque finalmente no es las compañías no tienen, no preparan estos casos ni van de la autoridad a delatarse, ¿no es cierto?, de manera autónoma, sino que tienen ejecutivos que les proveen de información, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que es bien relevante. Yo creo que todavía no está en la cultura algo que los americanos tienen más o menos desarrollado, que son estos famosos garden leave, en que le dicen al señor, ¿sabe que usted va a colaborar con esta investigación y lo vamos a tener aquí en una esquina regando una plantita y nos va a ayudar y mientras dure esto y hasta que este caso termine, usted está protegido y en el fondo traspasarle o hacer un espejo de los mismos beneficios que la compañía recibe a esa persona. Y obviamente lo que comentaba antes, que tiene que ver con los incentivos a la denuncia interna, porque nosotros tenemos una cultura compleja en ese sentido, a diferencia de otras culturas. Acuérdense cuando uno está en el colegio que el acusete 5 panes y un puñete. Entonces el problema es que el acusete es mal visto en Chile. Y por lo tanto la denuncia, y por eso lo que decía la Carolina es súper importante, el hecho de que sientan como propia el canal de denuncia es súper relevante. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que creo que las recomendaciones de Carolina y las tuyas resumen en gran parte nuestra receta. Y si bien no hay receta perfecta, sí nosotros desde lo que hemos visto en algunos clientes coincidimos con ustedes en que es clave conocer el negocio. Sí. Carolina lo mencionó, es clave conocer bien el negocio y conocer con quién se hace negocio, ahora y siempre, sobre todo en época de pandemia. Lo segundo que se destacó también, lo mencionabas tú, el empoderarse con el valor de los propios datos. A veces basta hacer análisis masivo con la propia información y hacer la pregunta correcta para inhibir comportamientos anómalos. ¿Por qué se está pagando con la tarjeta corporativa el supermercado, por ejemplo? ¿Sí? Y con eso uno se ahorra auditorías, etcétera, porque la gente ya entiende cuál es el ambiente de control, el rango de tolerancia. Lo tercero que queremos nosotros es educar, no entrenar. Es clave y eso toma tiempo. ¿Sí? Y por último, algo que está en el manual y lo hemos conversado mucho, el canal de denuncia y apoyarlo, es clave. Por ahí van a venir el feedback que uno anda buscando o el dato para identificar un problema. Pero lo que no podemos dejar de lado, y creo que es clave, es que no se puede cometer en los tiempos que vivimos de desafíos económicos muy desafiantes para las empresas, no se puede cometer el error de administrarla solamente por la caja. Siempre hay que tener en mente que en estos tiempos más difíciles, con mayor propensión al fraude o inconducta, es muy buena cosa fortalecer y mantener las funciones de primera y segunda línea y tercera línea de defensa. Esos son, desde nuestro punto de vista, creo que la receta que uno pudiera dar ante los desafíos que hemos identificado y que son desafíos post pandemia. Y quizás con esto, y tenemos un par de minutos, lamentamos habernos ido un poquito con el tiempo. Estas cosas pasan sobre todo cuando tenemos abogados, ¿eh? Y ahí vamos a hablar mal de nosotros mismos. Pero en el fondo, abrimos el panel de preguntas al público, a ver si tenemos algún tipo de consulta en el breve espacio de tiempo que nos queda. Aquí, aquí nos está llegando, parece una pregunta. Sí. Bueno, la verdad que tenemos una pregunta que dice cuáles son los 4 puntos básicos o líneas de actuación por donde una organización debe comenzar para implementar los ESG. La verdad que, sin considerarme, no sé si Ignacio o Carolina quieren comentarla, pero la verdad que es un tema que quizá vamos a incluir en nuestro reporte global el próximo año por
por la coyuntura, por la progresión de estos temas, no está marcado en este informe. Y si bien la verdad que los criterios de inversión sostenible son temas relevantes, que están sobre la mesa desde hace tiempo, pero muy fuertemente en los últimos años, no es parte de nuestro informe, y sin la lógica de considerarme un experto, solamente comentar que quizá hay como tres cosas que uno tiene que saber. Que lo primero, que todos estos incentivos de inversión sostenible giran en torno a un factor ambiental, a un factor corporativo, de gobierno corporativo, y a un factor social, básicamente la repercusión que tienen en la comunidad estas inversiones. Pero desde el punto de vista de qué 4 o 5 líneas de actuación, etcétera, se pueden hacer en general, por lo que hemos visto, la verdad que en nuestro trabajo, lo que hemos visto de los expertos, es que lo primero que es clave es hacer un diagnóstico interno, que es algo bastante común en lo que nosotros hacemos como consultores. Lo segundo, clave, creemos que es entender los cambios y los factores de riesgo, y también tener en mente lo que pasa con el regulador del mercado, ¿sí? El tercer eje estratégico o clave que uno tendría que pensar desde nuestro punto de vista es establecer la estrategia de actuación de cara al diagnóstico. Y por último, quizá solamente para hacer el número, para decir que son 4, involucrar a las partes interesadas, que los stakeholders son muy relevantes. No sé, Ignacio, si es un tema con el que te sientes familiarizado o no, pero la verdad que creo que es algo que podemos poner en la agenda para nuestro estudio global de los próximos años. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Mira, aquí tenemos un comentario. Básicamente nos dice que es una buena herramienta solicitar que se dé cuenta en las juntas de accionistas de un reporte de cumplimiento, más allá de lo que señala el reporte, para revelar la responsabilidad de los directores frente a los accionistas. Muy buen comentario. No sé, Carolina, tú planteabas este tema, la contability. Sí, claro. Yo creo que todas las instancias que existen en ese sentido, que uno puede explorar, son valiosas. Adicionalmente, diría yo, hay un tema que creo que es relevante tener presente. Comparto plenamente con Ignacio el tema, por un lado, ¿cierto?, de los incentivos, de la revisión permanente que debiéramos tener de incentivos. Y también de cara, ¿cierto?, a los accionistas, dado que lo mencionaron, bueno, también es una pregunta para ellos y para ellos, para los directivos y para los ejecutivos. ¿Cuánto estamos teniendo o no en consideración estos factores a la hora también de seleccionar, ¿cierto?, de designar a un determinado director, de elegir a un determinado gerente, de contratar a un determinado ejecutivo? Creo que es una cuestión en la que también las organizaciones pueden, ¿cierto?, ahondar y trabajar. Muchas gracias, Carolina. Totalmente de acuerdo. Es clave. Quizás es un dato que no destacamos en nuestra presentación, pero está en los resultados del informe que podemos compartir con posterioridad. Y es precisamente que existe un alto porcentaje de ejecutivos en lo que es el análisis global, y tanto en Chile, de que no estarían muy conformes o contentos con que fueran públicas las decisiones que han tomado. Y eso es un factor relevante e interesante como para poder meter en el análisis. Creo que el tiempo se nos está acabando. Yo la verdad que no quiero abusar del tiempo de los que nos acompañaron en esta mañana fría, y sobre todo agradecerles, porque sabemos que no ha sido fácil. Muchos han tenido que lidiar con situaciones imponderables de último momento, región metropolitana con inundaciones, con corte de electricidad, etcétera. Pero mira, la última pregunta nos acaba de llegar antes de cerrar. Según la actual normativa,
cuáles son las sanciones que se aplican a los colaboradores y directivos en caso de fraude. No sé si, Ignacio, ¿la quieres tomar tú? Sí, ahora es un poco amplia la pregunta, porque la verdad es que depende del tipo de fraude, pero a ver, las sanciones van desde penas de cárcel, en el caso que se trate de delitos que estén considerados en el catálogo de delitos del Código Penal, pasando por sanciones monetarias, o incluso un amplio abanico de otro tipo de sanciones. Las autoridades hoy día por poner un ejemplo nomás, y la Carolina de alguna forma es el fiel reflejo de lo que son sanciones distintas. El Tribunal de Defensa Libre y Competencia, por ejemplo, impone la realización de programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia cuando sanciona conductas como colusión, por ejemplo. Y lo ha hecho, y no lo ha hecho en una sola ocasión, lo ha hecho muchas veces. Y en ese sentido, claro, las autoridades tienen un abanico amplio para efectos sancionatorios, de alguna forma. Ahora, yo creo que yo creo que la relevancia, porque yo creo que la pregunta está más referida como a los directores. Hoy día los directores, de hecho por eso a mí me llamó harto la atención el hecho de que en los directores hubiese menor aversión al riesgo que en el resto de los colaboradores, porque el director hoy día tiene una inconveniente que es mayor, que es que en caso de un incumplimiento, y en esto me refiero por ejemplo a las demandas por daño de accionistas minoritarios, el director es solidariamente responsable con la compañía. Entonces, el director básicamente lo que hace es que pone su patrimonio a disposición de pago de aquellos que vayan a requerir el cobro de los daños o perjuicios ocasionados por una conducta poco ética, en definitiva. Eso es algo que, ahora, obviamente, me imagino que todos saben que los directores en general lo que hacen es que toman pólizas de responsabilidad civil para cubrirse ese riesgo, pero en cualquier caso esas pólizas de responsabilidad civil no cubren conductas dolosas. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, hay algo raro acá, hay algo que no me cuadra, o sea, alguien que tiene que contratar una póliza de responsabilidad civil porque pone su patrimonio a disposición en caso de una infracción, pero está dispuesto a cometer un acto ilícito, con lo cual uno debería asumir que es doloso, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay algo que no sé, es difícil de leer, pero esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ignacio. Solamente complementar que hoy día la responsabilización no solamente a las personas naturales, sino que también a las empresas. Sí. Hoy día las empresas también son responsables por figuras bastante complejas como administración desleal u otras. Las sanciones pueden ser la disolución o sanciones económicas hasta más o menos 22 millones de dólares, cosa que hace años atrás esto era impensable. ¿Ah? Entonces también por ese lado, complementando un poquito ese punto, yo les agradezco a todos los asistentes, les agradezco, les pido disculpas por habernos extendido en el tiempo. Les vamos a hacer llegar la presentación seguramente y los resultados para que ustedes la tengan a la vista. Cualquier duda, consulta, estamos disponibles, tanto nosotros como los panelistas, y agradecerles muy especialmente a Carolina y a Ignacio por habernos acompañado en esta mañana, y bueno, y que tengan un muy buen día, y cualquier cosa a su disposición. Un gusto, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Carolina. Adiós, Ignacio. Adiós, Carolina.